Muchos de ustedes ya conocen y tendrán situado o localizado, ubicado podríamos decir, pero por la labor docente, quizá también en muchos casos ya también por la literaria o podríamos decir más bien por la lírica. Hablamos de Jesús Coria. Muy buenas, bienvenido Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que mucha gente pues conoce su trayectoria en el Jorge Manrique como director de este centro referente, iba a decir, lo que tiene que ver con lo académico, pero podríamos decir también en lo literario en Palencia, como precursor de mucha actividad creativa y cultural. Jesús, en esta ocasión viene para hablarnos de una nueva publicación, El Jardín Evanescente, que es un paso más, podríamos decir, en su trayectoria poética, lírica, creativa. Pues sí, y además el título, permíteme que añada una segunda parte, Regreso inesperado a Ojigia. Parece algo extraño, pero te lo puedo explicar en dos palabras. Es el segundo libro que publico de poesía en estos últimos años y es un libro pues, que tendría que haber salido hace año y medio como poco. Pero bueno, por diversos avatares y también por la búsqueda de una editorial con la que yo estuviera contento, feliz y evidentemente la editorial conmigo, pues he esperado un poco para que al final viera la luz. Y es un libro de cierta madurez literaria en el que abordo un problema que seguramente a Albert Camus le hubiera encantado, que es el problema de la inutilidad de la vida, el problema de la evanescencia de la belleza, y que precisamente la continuación del primer título que había elegido y que me ha dado tiempo a cambiar en estos años, con el regreso inesperado a Ojigia, tiene mucho que ver con ello. Porque el poemario comienza con un poema dedicado a la inmortalidad y termina precisamente con el regreso a esa inmortalidad abandonada por Ulises en la isla de Ojigia con Calipso para volver a cumplir con su misión humana en la Odisea y volver otra vez a Ítaca. Y yo me he inventado a un nuevo Ulises que de repente emerge de esa gran aventura y decide en época moderna volver a la isla de Ojigia, donde había encontrado el amor y donde había encontrado la eternidad. Claro, es curioso porque pasan miles de años, pero no sé si los problemas o las inquietudes de la humanidad no cambian demasiado, ¿no? Y vemos inspiración en los clásicos, en historias actuales y en este caso también, ¿no? en poemarios actuales, porque nos siguen conmoviendo y moviendo los mismos sentimientos y preocupaciones. Sin duda, en la Ilíada, en la Odisea, en los clásicos, está todo. Cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el sentimiento no tiene momento, no tiene una época concreta, sino que está presente a lo largo de nuestra vida y se repite constantemente. También es verdad que el tema de la inmortalidad es algo ansiado, siempre buscado. Podría parecer que ahora estamos más cerca que nunca de ello, o por lo menos eso se comentaba en ciertos círculos, sí. Y ha suscitado, no sé si polémica o incluso comentarios más jocosos, ¿no? en torno a ello, pero también está esa otra cara de, vale, y siendo así, quizás la vida no sería lo mismo, no merecería la pena, sería mucho más aburrida. Mira, yo creo que fue ayer o anteayer, no recuerdo exactamente, yo creo, o el domingo, no recuerdo, en el programa ese de Cuarto Milenio había un señor que no sé exactamente quién era, porque cuando enchufé ya estaba hablando, que estaban comentando todo el tema de la inmortalidad, o por lo menos de la durabilidad hasta extremos ahora mismo insospechados de la vida humana. Y fíjate, yo me acordé precisamente de lo que yo había escrito. En este poema que inaugura el libro, el personaje al que utilizo para contar todas estas cosas es un tal Hilas, que yo no sé si te acuerdas bien de los argonautas. Bueno, este era uno de los argonautas que acompañó a Hércules, que lo había prohijado en el buen y en el mal sentido de la palabra, y era el efebo más bello de toda Grecia. Y las náyades, en una parada que hicieron en la isla de Lesbos, le secuestraron cuando iba a coger agua de
de la fuente y le concedieron la inmortalidad. Hay luego cosas muy bonitas, porque Hércules se volvió loco buscándolo y tal, ¿no? Y no me acuerdo el autor clásico del que habla, que lo habían transformado en Eco, que por eso no lo habían encontrado Hércules jamás, ¿no? Y yo me imagino a ese Hylas, que después de un tiempo también indeterminado, estaba aburridísimo, ya no sabía qué hacer. Entonces él ansiaba volver a su época infantil, juvenil, en esas tierras del norte de Grecia, y en el fondo también es un cántico o un reconocimiento a ese aburrimiento, a ese momento en que ya no sabes qué vas a hacer, y por ahí empieza el libro y termina. Perdona que hable del libro así, no es vengo a hablar de mi libro, pero en los dos últimos poemas que conforman el epílogo, en principio solamente había uno, y era uno de los poemas que a mí más me ha costado escribir, que es un poema que escribí a la muerte de mi madre, que está enterrada, la pobre, en el cementerio de Zamora, y había terminado ahí. Y yo pensaba, digo, mira qué bien, empiezo con el aburrimiento de la inmortalidad y vuelvo a la muerte pura y dura de un ser querido, como es evidentemente cualquiera de las madres de las personas que nos están escuchando. Y en un momento determinado, no me digas por qué, vino Ojigia a mi pensamiento. Había un poema también de Calipso y Ulises en el libro, y bueno, pues era el poema pues de que cómo era la isla de Ojigia, cómo era tal, y que Ulises se va. Y al final, no me digas por qué, te decía, de repente me he inventado a ese Ulises que coge el coche, ¿no? y dice, me voy a Ojigia otra vez, ¿no? Porque también a lo mejor la mortalidad también no es que canse, pero a lo mejor aterra al hombre que no encuentra sentido a su vida. O sea que ese ciclo que se abre y se cierra en mi libro empieza en inmortalidad y termina de alguna manera con la búsqueda otra vez de la inmortalidad. Es que al final el ser humano estaba pensando que queremos lo que no tenemos. Quiere decir, llega el verano, ya era hora de que llegara el verano, pero a los pocos meses ya estamos deseando que llegue el frío porque estamos cansados del calor del verano. ¿Somos inconformistas o más bien caprichosos? Yo creo que las dos cosas, y además tú fíjate lo terrible que tendría que haber sido el último verano que tú has tenido multiplicado por n meses durante n años. Imagínate que te tiras 10 años de vacaciones en la playa con tus hijos, con tu familia y tal. Sobre el papel precioso. Estás sobredimensionado. Pues es un poco eso. Y hablando de lo que cuesta escribir, cuesta más por el tema que se aborda, ¿no? Como comentaba Jesús, siendo la inspiración el fallecimiento de algo tan cercano y a quien queremos tanto como una madre, o por el querer ajustarse a determinados estilismos, métricas por descontado. Quiere decir que al final es la inspiración en cualquier caso, ¿no? Lo que hay de fondo, pero claro, a veces hay temas que nos puede costar más dar el paso de desnudarnos, ¿no? con las palabras, o realmente de ver cómo utilizamos las palabras porque queremos buscar una estética, queremos buscar unas formas. Mira, la poesía no es algo premeditado. Necesita evidentemente de una técnica, no vamos a decir que estés tocado de un don divino, que alguien te coloca una vara y dices tú eres poeta, tú escribes ahora esto o lo otro. La poesía surge también de los sentimientos, de la inspiración que te viene en algunos momentos por recuerdos, por 50.000 cosas que habría que añadir. No es en general premeditada y también yo te diría que tampoco es esperada. Es decir, yo he escrito muchos libros de historia, no es una novela. Pero se me ocurre más metódico, un libro de historia se me ocurre algo más metódico o siguiendo, ¿no? Unas fórmulas y... Es como cuando tú haces un programa, tú no te inventas el programa, tú tienes unas reglas de comportamiento, unos conocimientos y entonces los aplicas. En la historia la investigación evidentemente es la base de todo ello y en mi caso que yo soy doctor en historia medieval, pues el mundo de los archivos, la técnica de manejar la documentación
La profesionalidad, lo que aprendes, lo que lees, ahí está, ¿no? Sin embargo, la poesía es intuitiva. Tiene también su técnica, evidentemente, y a lo largo del tiempo, digamos, tu voz escrita también cambia. Pero en la poesía, un elemento fundamental es la palabra. Sin palabra no hay poesía, pero tampoco con una palabra vana. La palabra tiene que estar cargada de unos tintes y de unos significados. Y yo no recuerdo ahora mismo quién lo decía, la metáfora es un poco también el arma de la poesía, y incluso yo diríamos que hacemos palabra con la poesía. Los recuerdos están ahí, tú los manejas. Yo creo recordar que decía Rilke que en esas cartas a un joven poeta, que alguien que quería aprender a escribir poesía, y escribía a Rilke, que era el pope de la poesía, y él le decía, tú empieza con cosas sencillas, tu vida cuando eras pequeño, los padres, los paisajes que conoces, y cuando ya estés preparado, entonces puedes escribir poemas de amor, y puedes escribir sentimientos, y puedes escribir lo más profundo que tienes dentro de ti. Para eso también hay que tener técnica. Pero si no tienes ese toquecito que te hace ser poeta, está el mundo perdido. Somos simplemente recitadores. Y esa yo creo que es la división. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos, es otro mundo. Claro, que, pues, si abrimos el melón de la poesía de figuras, citaba precisamente a Rilke, me viene a la cabeza Shelley o Baudelaire, dentro de una poesía, no sé si decir más elevada, o que al público le puede parecer menos accesible que los clásicos más románticos, que todos a lo mejor hemos leído más o tenemos más presentes, porque llega una época en la vida en que acudes a esos poemas para según qué situaciones, ¿no? Sí, pero lo que pasa que también estamos equivocados, digo, en general, los lectores, cuando hablamos de poesía romántica, y a lo mejor pensamos en Beckett, que teóricamente, a lo mejor, teóricamente nos parece más fácil, pero el romanticismo también es muy complejo, y el romanticismo no es una etapa literaria tan solo. Tú decías antes, por ejemplo, Shelley, que es el paradigma, diríamos, del romanticismo inglés con John Keats, que por cierto, como sabes, están enterrados precisamente por diversos avatares de esa vida romántica que ellos vivieron, uno por una enfermedad y el otro por una locura que se puso a navegar de una manera, bueno, pues un poco, digamos, que atrevida, y pereció ahogado, como sabes, ahí en la zona norte de Italia, en la zona esta de Viareggio. Pero el romanticismo y el prólogo que hace de mi libro Luis Díaz Viana, al que me gustaría traer aquí brevemente con unas palabras. Luis es, aparte de amigo, es un gran poeta, y hablamos mucho precisamente de romanticismo, por eso has tocado una veta que me interesa mucho. El romanticismo va mucho más allá de las rimas fáciles y de todo eso. El romanticismo sí, de una también, musicalidad que nos puede resultar más atractiva, ¿no? Pero es una cuestión de espíritu. No te hablo... Mira, la poesía, desde mi punto de vista, debe contener una serie de valores formales. Y uno de ellos es la cadencia, el ritmo, la música de la que tú hablas. Si no, muchas veces es muy complicado, pero poetas románticos hay algunos, por ejemplo, Gregory Corso, que era un beat. Ahora, lo he recordado porque está enterrado junto a Shelley y a Keats en el cementerio protestante de Roma, o a católico. Pues si tú lees a un beat y dices, este tipo tiene una veta romántica, algún día, si tienes tiempo y ganas, cógete el epitafio que él escribió para su muerte y verás cómo hay algo de las coplas de Jorge Manrique que están también presentes allí. Lo que pasa es que en un poema sobrio de 8 o 9 versos.
Pues me voy a apuntar la recomendación. Apúntense ustedes también esta recomendación, esta nueva entrega poética de Jesús Coria, que por cierto va a presentar, recordemos que hay presentación el próximo jueves 16 en la Casa José Zorrilla de este jardín evanescente, este regreso inesperado a Ojigia, que vamos a recordar, Jesús, la gente que quiera sumergirse en él, ¿cómo lo va a poder encontrar? Pues mira, en primer, bueno, perdona, me permito no corregirte, pero sí recordar que el 15 lo presento el libro aquí, en Palencia. Sí, que me adelanto yo a la de José Zorrilla y tenemos aquí la Palentina. En la Diputación Provincial presentaremos el libro porque la presentación la va a hacer mi compañera y amiga Carmen Casado, que la conocéis todos. Y bueno, pues leeremos algún poema, contaremos alguna cosa, hablaremos también de Ojigia. Y el 16, voy a Valladolid, a la Casa Zorrilla. Pero preguntabas algo, perdón. Para encontrar el ejemplar, el libro y poder sumergirse en lo que hemos hablado. Aquí en Palencia me consta, porque he hablado con Iglesias, en la librería Iglesias han comprado una serie de ejemplares a la editorial Platero, que es la editorial que es una editorial de Sevilla que ha editado el libro. También se puede encontrar en Amazon y si no están ya, estarán muy pronto también en el FNAC y también en la Casa del Libro. Pero vamos, para andar por casa te diría, bueno, la propia editorial que tiene su propia web y se puede pedir allí, y más rápidamente pues en la librería Iglesias está. Bien, a mano, bien céntrico, es ponerlo fácil. También, Jesús, enhorabuena por esta nueva publicación. Ojalá podamos hablar pronto de nuevas, no sé si nuevas entregas o nuevas publicaciones, pero de momento disfrutaremos este jardín. Muchas gracias por haber venido y que vaya muy bien esta andadura. Muchísimas gracias a ti, y ya sabes que puedes contar conmigo para estos pequeños apuntes literarios en los que disfruto además hablando contigo.